Capítulo 3. La vida personal de un pastor. El ministerio es casi siempre público de alguna forma. Aún así, la calidad del ministerio se forma en gran parte por la vida personal del pastor. La vida personal incluye todas las relaciones esenciales de una persona, tales como su relación con Dios, sus parientes y sus amigos. Pablo habla en relación a esto en 1 Timoteo 3, 2, 7, donde presenta algunas características de los ministros. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Hoy, muchas mujeres están respondiendo al llamado al ministerio. Ellas no tan solo enfrentan el desafío que les ofrecen aquellos que se oponen a su ministerio, sino también a un sinnúmero de otros problemas que son propios de su género. Uno de sus desafíos más grandes es encontrar un lugar donde servir. Aunque las asambleas de Dios tienen una prolongada historia en la ordenación de mujeres, muchas congregaciones permanecen escépticas frente a la idea de una mujer en el papel de pastor. Aquellas mujeres que encuentran una posición como ministro, por lo general, deben mantener en equilibrio las demandas del ministerio y la familia. Este capítulo tratará los asuntos relacionados con la vida personal de hombres y mujeres, sean casados o solteros, en el ministerio. Lección 3. La perspectiva del pastor casado, describir lo que sucede en el matrimonio cuando el pastor pone el ministerio en primer lugar. La relación más importante de un pastor es la que él tiene con Dios. Próxima a esta está su relación con su cónyuge. Los pastores que gozan de una buena relación conyugal podrán sobreponerse prácticamente a todo: adversidad financiera, enfermedad crónica, hasta el fracaso y rechazo. No obstante, el tener éxito en otras áreas nunca compensará por un matrimonio en dificultades. El ministerio puede afectar fuertemente al matrimonio. Por ejemplo, el cónyuge del pastor puede llegar a guardar resentimiento hacia la iglesia por el tiempo y energía que el pastor invierte en la obra del Señor por sobre la familia. Es posible que el cónyuge sienta que está compitiendo con la iglesia y que esto le haga sentirse culpable. El pastor muy comúnmente se siente dividido entre las necesidades de la iglesia y las de su familia. A menudo el pastor resiente la actitud de su cónyuge y siente que ni su trabajo ni su persona es valorado. ¿Existe una solución? ¿Hay acaso una manera de ser eficiente en el ministerio sin la necesidad de comprometer la responsabilidad que se tiene hacia el matrimonio y la familia? El reverendo Thomas Trask, quien sirviera como superintendente general de las Asambleas de Dios en los Estados Unidos, aconseja a los pastores a establecer prioridades bíblicas. Según Trask, en primer lugar debe estar la relación con Dios, la segunda prioridad es el matrimonio y familia, y tercero, el ministerio. Aunque la mayoría de los pastores están de acuerdo con estas prioridades, muy a menudo invierten el orden según la evidencia de sus agendas diarias. Tiempo para Dios y la familia casi no existe debido a las presiones del oficio. Las prioridades inversas pueden funcionar por un tiempo, pero finalmente la atención al matrimonio del pastor cobrará su cuota. El Dr. Dennis Guernsey, el ex decano asociado de psicología en el Fuller Theological Seminary, dice: una esposa de pastor se ve en una terrible situación cuando la iglesia viene a ser la otra mujer, pero su esposo no está pecando por dormir con ella. Nadie considera inmoral esta obsesión. Él está haciendo la obra de Dios. Si su constante petición de atención es ignorada por su esposo, la esposa de pastor probablemente caerá en uno de dos extremos. Puede callar y sufrir en silencio, o se precipitará de lleno a ser la supermamá y esperará poder ganar la aprobación de su esposo. Las consecuencias para los esposos de pastoras pueden ser igualmente dañinas, a pesar de estar muy ocupados y de parecer exitosos. Aquellos pastores que invierten todo su tiempo en el ministerio probablemente se sienten tan descontentos e insatisfechos como su cónyuge. En sus mentes pudiera ser que hayan logrado no solo más éxito de lo que esperaban, pero a la vez más frustración. Tal vez se podrían sentir perplejos sobre el porqué de estos sentimientos y se preguntarían dónde quedó la satisfacción y el contentamiento.
¿quién puede compartir sus logros? No existe la intimidad con su cónyuge y descubren que sus hijos le parecen desconocidos. Para compensar este vacío interior, estos pastores dedican aún más tiempo al ministerio, pero esto solo aumentará el problema. No importa cuánto éxito logre un pastor en el ministerio, no puede llenar el vacío dejado por un matrimonio inconsecuente. No cuesta mucho imaginarse lo que sucede entonces. Dentro de los deberes pastorales, el ministro podría necesitar aconsejar a un cónyuge con dificultades matrimoniales. El vacío interior de este cónyuge se asemeja al del pastor. Casi sin darse cuenta, los dos forman un vínculo emocional, y por primera vez hace mucho tiempo el ministro se siente vivo. Después de todo, esta persona lo aprecia como individuo y como ministro. Este cónyuge de veras lo escucha y a ella le importan los sentimientos del pastor. Pastores involucrados en tal situación probablemente se escandalizarían si alguien les sugiriera que esta situación llevará rápidamente a un amorío sexual, a pesar de que ellos nunca hubieran permitido que la idea de infidelidad entrara a sus mentes. Estos ministros ya están en peligro de violar sus promesas solemnes de matrimonio y arriesgar su ministerio. No es probable que sean lascivos, sino más bien se sienten solos. Así que la tentación viene disfrazada de una relación satisfactoria. Un profesor de ministerio pastoral lo describió así: nosotros los pastores no tenemos manera de saber si somos éxitos o fracasados. Estamos tratando de agradar a muchas personas y a veces no agradamos a nadie. Y entonces aparece esta mujer cariñosa y espiritual que apoya. Esto es lo que a menudo se confiesa. Pero ella me comprendió. Fue la única que me apoyó. Y ese apoyo puede llevar tan fácilmente a la cercanía, luego al cariño y luego a la sexualidad. De todas las preguntas que levanta esta discusión, ninguna es más importante que ¿cómo puedo evitar que esto me pase? La respuesta es que la prevención empieza con el poner atención a su relación matrimonial. Debido a que los amoríos resultan de matrimonios descuidados, se puede minimizar los riesgos de la infidelidad al trabajar para convertir su matrimonio en lo que Dios se propuso que fuera. Pase tiempo con su cónyuge, comparta profundamente y perdone fácilmente. Aunque invertir de esta manera parecería simple, no es fácil. Amar así requiere un compromiso de toda la vida que necesita ser renovado cada día. Debe escoger constantemente el dar a su matrimonio la prioridad de su tiempo y energía. En casi 40 años de casado, mi esposa y yo hemos aprendido algunas cosas que nos han servido muy bien. Las hemos denominado los 10 mandamientos para un matrimonio saludable. 1. Asegúrense su día libre y pásenlo juntos. Si alguna emergencia les impide tomarse su día libre regular, planeen para otro día de inmediato. No hay nada más importante que su tiempo juntos como pareja o familia. 2. Cenen juntos. Puede que la comida sea simple, pero el tiempo juntos como familia es especial. Compartan y creen memorias y guarden los temas difíciles para otro momento. 3. Vayan a acostarse a la misma hora. Nada destruye la intimidad del matrimonio como tener horas diferentes de acostarse. Este momento es también tiempo para compartir. Es una oportunidad de hablar, de mantener la cercanía a pesar de los horarios ocupados de cada día. Sin estos tiempos de estar juntos, arriesgan perder el contacto en las tareas de la vida. 4. Disfruten su intimidad sexual. La intimidad sexual es un regalo de Dios y se lo debe recibir con gozo y disfrutar dentro de los sagrados lazos matrimoniales. No es tan solo un medio para producir hijos, sino también una manera de expresar amor, dar placer y cultivar la intimidad. 5. No guarden rencor. No permitan que las heridas pasadas les roben el gozo de hoy. Todos hemos sido heridos por los que amamos, algunos más que otros. La única esperanza para el matrimonio es que los esposos perdonen y olviden. Si usted alimenta las heridas hechas ayer, la vida perderá su sabor y usted se tornará viejo y amargado. 6. No tomen vacaciones separadas. Realicen viajes juntos. El compartir experiencias trae acercamiento, mientras las experiencias por separado traerán alejamiento. El tiempo es uno de los mejores recursos en el matrimonio, así que úsenlo sabiamente. 7. Oren juntos. No hay nada más personal que su relación con el Señor. Cuando usted invita a su cónyuge a participar en su comunión con Dios, está abriendo lo más profundo de usted mismo. Puede parecer amenazante al principio, pero las recompensas justifican el esfuerzo. 8. Creen recuerdos. Algunos recuerdos simplemente sucederán.
pero la mayoría de los momentos especiales son el resultado de un planeamiento cuidadoso. Aunque no es posible planear un recuerdo, sí se puede preparar para ello. La pareja que crea momentos inolvidables juntos celebrará el envejecer juntos. Tendrán recuerdos agradables de una vida compartida y apreciada. 9. No olviden los pequeños detalles. Los pequeños detalles hacen la diferencia entre un matrimonio mediocre y uno muy bueno. Detalles como usar palabras cariñosas, ayudar con los niños, escuchar atentamente, recordar los días especiales y mostrar interés determinan la calidad de su relación. 10. Propónganse tanto la fidelidad emocional como la fidelidad física. Determine que sus necesidades emocionales serán satisfechas solo dentro del matrimonio. Que no permita que amigos, familia o el trabajo suplan estas necesidades. Satisfacer las necesidades mutuas fortalecerá su relación conyugal. Mantener un matrimonio saludable no elimina las tentaciones, pero ayudará a disminuirlas. Cuando sus necesidades más profundas son satisfechas dentro de su relación con Dios y con su cónyuge, podrá responder como persona completa a aquellos que buscan su consejo y apoyo. Debido a que sus necesidades están siendo satisfechas de maneras apropiadas, no tendrá que usar situaciones ministeriales para establecer su valor como individuo. Tal vez será tentado, pero su respuesta a la tentación provendrá de su integridad y no de su necesidad. La relación matrimonial saludable y satisfactoria del pastor puede servir de ejemplo para las otras parejas de la iglesia. Cuando la congregación ve que la familia pastoral vive los principios de Efesios 5 y 22, 33 y otros pasajes bíblicos, se animarán a hacer lo mismo. Lo que enseñamos por precepto debe ser reforzado en la práctica. Esto es especialmente cierto respecto al matrimonio. Si usted es amable y respetuoso con su familia, sostenedor y ayudador, amoroso y amable, su hogar será un lugar de gozo y paz. Cristo vino no para ser servido, sino para servir. Jesús enseñó que aquel que fuera siervo de todos sería el mayor, y él mismo dio ejemplo de su abnegado amor lavando los pies de sus discípulos. Además, Jesús enseñó: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El pastor debe amar a su esposa con abnegación. Esta clase de amor no tiene otra meta sino amar. No tiene motivaciones escondidas, no trata de sacar provecho, no espera nada en retorno. El amor abnegado simplemente desea lo mejor para la otra persona. Pablo enseña: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Un ejemplo sobresaliente de amor abnegado es la historia del Dr. Robertson McQuilkin. En marzo de 1990, él renunció a su cargo de presidente del Columbia Bible College para quedarse en casa y cuidar de su esposa, Muriel, quien padecía de Alzheimer. En su carta de renuncia escribió: mi amada esposa, Muriel, ha tenido dificultades con su salud mental desde hace como 8 años atrás. Hasta el momento he sido capaz de atender sus crecientes necesidades y mis responsabilidades de liderazgo en el CBC. Muriel está contenta la mayor parte del tiempo que estoy con ella, pero se entristece cuando me encuentro lejos de ella. No se siente solo descontenta, aún más siente temor y hasta terror de haberme perdido y comienza a buscarme cuando salgo de casa. Luego es posible que se llene de ira por no poder encontrarme. Así que para mí es claro que ella me necesita ahora en todo momento. Quizás los ayudaría a entender si les comparto lo que compartí en el momento del anuncio de mi renuncia en la capilla. La decisión fue hecha, de algún modo, 42 años atrás, cuando prometí cuidar de Muriel en enfermedad y en salud, hasta que la muerte nos separe. Así que, como lo compartí con los estudiantes y el cuerpo docente, como un hombre de palabra, la integridad tiene algo que ver en esto, pero también la justicia. Ella me ha cuidado y se ha sacrificado por mí todos estos años. Si yo la cuidara por los próximos 40 años, todavía estaría en deuda con ella. El deber puede ser sombrío y frío, pero hay más. Amo a Muriel. Ella es un deleite para mí, su dependencia infantil y su confianza en mí, su amor cálido, los intermitentes rasgos de ingenio que tanto me gustaban, su espíritu feliz y su tenacidad fuerte al enfrentar su frustración continua. Ahora no es que tengo que cuidarla,
quiero hacerlo. Es un gran honor cuidar de tan maravillosa persona. Como esposo y ministro, me siento profundamente conmovido cuando leo esta historia. Por intuición me doy cuenta que esto es lo que compone un matrimonio verdadero: el compromiso y la integridad, por lo mejor y lo peor. Sin embargo, estaríamos equivocados en suponer que la decisión del Dr. McQuilkin fue aislada o independiente de las centenares de decisiones más pequeñas que hizo durante 42 años de matrimonio. De verdad, una decisión tan grande es casi siempre la culminación de una serie de decisiones diarias más pequeñas de toda la vida. Este es un desafío para cada uno de nosotros, para que meditemos en esas decisiones diarias y la manera en que nos relacionamos con nuestro cónyuge. Si esperamos tener la fuerza de poder tomar la decisión correcta al encontrarnos en momentos difíciles, debemos estar practicando el amor abnegado diariamente. Lección 3.2. La perspectiva del pastor soltero. Se ha escrito muy poco concerniente a los pastores no casados. Se debe aclarar desde el principio que la palabra soltero representa al menos 3 tipos de personas: el que nunca se ha casado, el viudo y el divorciado. Los pastores solteros se ven enfrentados a una variedad de reacciones y actitudes por parte de sus colegas y de sus feligreses en cuanto a su ministerio. A continuación se plantean 2 preguntas y la respuesta de 6 ministros solteros, que nos explican la percepción de la gente hacia ellos. P. ¿Nota usted que sus colegas o paren un diferente trato o tengan diferente actitud hacia usted por el hecho de ser un ministro soltero? Como ministro adulto soltero, mis pares me han dado su apoyo y aceptación. No recuerdo haber recibido trato negativo alguno. John, 40 años, pastor director de ministerio de adultos solteros en una Asamblea de Dios. Como nunca he sido casada, las personas de mi edad que han pasado por divorcio piensan que no es posible que yo pueda identificarme con sus circunstancias. Y tienen razón. Aunque procuro ser comprensiva y no tengo problema en conversar con ellas acerca de sus preocupaciones, entiendo que aquellos que han estado en situación similar pueden ser de mucha más ayuda con sus preguntas y necesidades. Vicky, 44 años, pastora directora del Ministerio de Adultos Solteros en una iglesia no denominacional. Es más bien una actitud social que una actitud ministerial en lo que a esto respecta. Sus dones le abren paso casado o soltero. Silvia, 58 años, misionera en el extranjero. P. ¿Nota alguna diferencia en la actitud o trato de sus superiores hacia usted por ser un ministro soltero? En general, cuando se trata de mi vida personal, noto diferentes reacciones. A menudo las personas piensan que la vida de un soltero está llena de fiestas y entretención. Vicky, 44 años, pastora directora del Ministerio de Adultos Solteros en una iglesia no denominacional. Nada como eso viene a mi mente. Paul, 52 años, editor, escritor, administrador para las Asambleas de Dios. Hay algunas actividades especiales de la iglesia en las que me he sentido extraña. Con el pasar de los años, sin embargo, estas personas parecen más a gusto conmigo. Colleen, 44 años, pastora directora del Ministerio para Adultos Solteros en una iglesia Asambleas de Dios. A veces, aquellos en autoridad sobre mí no ven la oportunidad que tengo de servir en el ministerio por no tener las responsabilidades de una persona casada. Puede ser que piensen que estar soltero es una gran desventaja, que no es posible que sea capaz de relacionarme bien con quienes están casados. 30 años, ex coordinador de desarrollo de la Oficina Nacional del Ministerio para Adultos Solteros de las Asambleas de Dios. Las opiniones y perspectivas de los pares de estos ministros solteros son generalmente positivas, exceptuando cuando se trata de solteros que nunca han sido casados procurando identificarse y ayudar a solteros divorciados. Sin embargo, hay más variación en las opiniones de los superiores en relación al mismo tema. Después de 26 años de ministerio con solteros en 6 iglesias, de hablar a miles de personas en cientos de iglesias a través del país, y comenzar la Oficina Nacional de Ministerio para Solteros Adultos de las Asambleas de Dios, una cosa está clara: la mayoría de las iglesias evangélicas en los Estados Unidos tienen su enfoque mayormente en el matrimonio y la familia. Es decir, los pastores y líderes cristianos se ocupan más en alcanzar familias que personas solteras. Ciertamente el deseo y esfuerzo por alcanzar familias es bíblico y no debe dejarse a un lado.
El dilema, sin embargo, es que la mayoría de las iglesias ponen un mínimo o ningún esfuerzo por alcanzar a adultos solteros. Solo el 20% de las 12.300 iglesias Asambleas de Dios en los Estados Unidos han puesto el ministerio a los solteros adultos como uno de sus objetivos. Esta realidad pone de inmediato en desventaja al ministro soltero por dos problemas mayores. 1. La expectativa tradicional de la iglesia es que cada adulto debiera establecerse y casarse, tener hijos y tomar su lugar como una familia madura y responsable. 2. La realidad es que la mayoría de las iglesias y los cristianos no saben qué decir a una persona divorciada o viuda. La mayor parte de las personas no se involucran en sus vidas más allá de las frases corteses y esperadas. ¿Cómo está? ¿Y cómo puedo orar por usted? Muchos ministros solteros están muy conscientes de estas situaciones y deben esforzarse por evitar que tales cosas vengan a afectar su vida personal y ministerial. Ministros solteros en el Antiguo Testamento, aunque el matrimonio era la norma y la soltería una excepción. Claramente existieron ministros solteros entre los grupos culturales que aparecen en el Antiguo Testamento. Hay varios ejemplos significativos de personas prominentes no casadas que Dios usó en el Antiguo Testamento para cumplir su propósito. 3 de estos fueron los profetas Jeremías, Ezequiel y Oseas. Jeremías, a este profeta mayor se le ordenó no casarse. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. El mandato de Dios a Jeremías de permanecer soltero no era un rechazo al matrimonio, sino que tenía relación con una situación histórica. No se conoce si esta restricción haya sido removida. Sin embargo, está claro que él es un ejemplo de un gran profeta que fue soltero. Ezequiel, el estado civil en la vida de Ezequiel, cuya esposa fue tomada de golpe por el Señor, tampoco parece haber sido importante. A él ni siquiera se le permitió endechar o llorar, pero debía continuar en el ministerio que Dios le había puesto. Oseas, este profeta pasó por un matrimonio destruido, pero aún así continuó un ministerio reconocido. Dios le dijo que se casara con Gomer, una prostituta, que luego lo dejaría por otros hombres. La circunstancia fue usada por Dios para demostrar el amor no correspondido de Dios hacia Israel. En los 3 ejemplos mencionados, el estado civil no era condicionante de un ministerio eficaz. Lo que a Dios le importaba era la integridad, obediencia y habilidad del profeta de hablar su palabra. El Señor usó a una variedad de adultos solteros del Antiguo Testamento para ministrar e influenciar a otros. Además de Jeremías, Ezequiel y Oseas, Dios proclamó su mensaje a través de las historias y los ministerios de estos adultos solteros. María, Noemí y Ruth. Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego también parecen haber sido solteros. Ministros solteros en el Nuevo Testamento. Jesús habló de los solteros en Mateo 7 y 11. 12. Pablo también se refiere a la soltería y sus consecuentes beneficios en el ministerio en 1 Corintios 7. Muchos hombres y mujeres solteros del Nuevo Testamento ejemplificaron este tratamiento de la soltería. Pablo, Juan el Bautista, María, Marta, Lidia, María Magdalena y Jesús. La soltería común del Nuevo Testamento trajo un énfasis nuevo y reconocimiento a la vida de celibato como una opción viable para el ministerio. Tanto Jesús como Pablo enseñaron que no todos se casarán en esta vida. Algunos continuarán en el privilegio, el don, de la soltería. La enseñanza de Jesús en Mateo 19, 1-12, Jesús se refirió al estado del matrimonio, un asunto contemporáneo y relevante durante su tiempo. Cuando sus discípulos le preguntaron si era mejor no casarse, Jesús contestó: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba bebé. 11-12. De este modo Jesús consideró que la soltería era un don. Creo firmemente que el don de soltería es un don válido, creíble y bíblico, que está vivo y que reside en la vida de muchos ministros solteros en la actualidad. Aun cuando es imposible saber quién tiene este don, aún así es un concepto bíblico importante que se debe enseñar. Lamentablemente, son pocas las iglesias que enseñan el don de soltería juntamente con el don del matrimonio. Los ministros que tienen el don, pero que no están conscientes de ello, podrían beneficiarse grandemente con la enseñanza bíblica sobre este asunto. De Pablo. Los comentarios de Pablo concernientes a la soltería.
muestran unidad con las declaraciones de Jesús. Sin embargo, Pablo lleva el asunto un paso más allá al recomendar que las viudas y los que no se han casado permanezcan solteros. Él trata del don de soltería en 1 Corintios 7:9. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo, pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Con posterioridad en el capítulo, Pablo explica su punto de vista. Desea que todos los cristianos tuvieran la habilidad de permanecer solteros, como él lo era, para evitar los problemas en la vida que se derivan del matrimonio. Ser libre de las preocupaciones y ansiedades que vienen por las expectativas del cuidado que los cónyuges deben brindarse mutuamente. Dedicarse completamente al Señor, haciendo uso sabio del tiempo extra de que se dispone por no tener que cuidar del cónyuge. De la iglesia actual, la amonestación de Pablo es ciertamente aplicable a la vida del ministro soltero. Sin embargo, no todos los líderes consideran válido el consejo de Pablo en cuanto al celibato. Veamos los comentarios de ministros solteros cuando se les hace una tercera pregunta. P. Si usted pudiera ayudar a que los pastores y líderes cristianos comprendieran una cosa acerca de ser un ministro soltero, ¿cuál sería? Comprender que una persona puede vivir bien estando soltera y animarnos en nuestro diario vivir, así como nosotros deseamos animar y apoyar a quienes están casados. Vicky, 44 años, soltera, pastora directora de un ministerio de adultos solteros en una iglesia no denominacional. No nos excluyan por nuestro estado civil. Podemos contribuir de modo significativo al cuerpo de Cristo a través de los dones que hemos recibido de Dios. Paul, 52 años, soltero, editor, escritor, administrador para las Asambleas de Dios. Creo que la percepción de los líderes está cambiando, pero no lo suficientemente rápido. Dentro de la Iglesia Católica, aquellos hombres y mujeres de la sotana que han dado sus vidas en servicio a la Iglesia han sido altamente respetados y honrados por miles de años. ¿Por qué no es así en la Iglesia evangélica? ¿Por qué es que muchos consideran el estado de soltero algo deshonroso y secundario? Kim, 30 años, recién casado, ex coordinador de desarrollo de la Oficina Nacional del Ministerio para Adultos Solteros de las Asambleas de Dios. Las experiencias y reflexiones de estos ministros ilustra claramente una disparidad entre la perspectiva de Pablo y lo que es la perspectiva de los líderes cristianos sobre la soltería. Ejemplos: Jesús. El hecho de que Cristo era soltero aumentó la posibilidad de que Dios, su Padre, hiciera grandes cosas a través de su vida. Podría ser que Jesús tuviera el don de celibato o continencia, tal como lo describió Pablo. Ciertamente, tener este don lo ayudó para cumplir con su ministerio en la tierra. Para Jesús, los años cruciales dedicados a viajar, ministrar, enseñar y discipular parecen ajustarse mejor a una vida de soltero que de casado. Su vida como soltero no es una prescripción, sin embargo es un gran ejemplo. Confirma la vida del ministro soltero como una opción posible y viable. Pablo, verdaderamente no tenemos evidencia bíblica que muestre el estado civil de Pablo durante toda su vida como adulto. Sin embargo, está claro que cuando él escribió 1 Corintios 7:1-40 no estaba casado, porque enfatiza su deseo de que los no casados y viudas se mantuvieran solteros como él lo era. 7. En los versículos 25-26 declara que para la persona virgen sería mejor quedarse así, sea hombre o mujer. Pablo prefería el estar soltero para él y otros cristianos, especialmente aquellos en el ministerio, por al menos 3 razones. 1. Él admitía que el matrimonio no era para todos y que el estar soltero era una posible opción. No todos los adultos eligen casarse. 2. Él sabía que estar soltero le daba la libertad de cumplir en mejor manera la voluntad de Dios para su vida. Un ministerio tan turbulento y ocupado como el que tuvo Pablo probablemente hubiera sido una carga difícil de soportar para una esposa. Las necesidades de su esposa, a su vez, le impedirían concentrarse únicamente en su ministerio. 3. Como ministro soltero, Pablo pudo desarrollar relaciones personales más significativas. Él comprendía que la necesidad de relaciones más cercanas también podía ser satisfecha fuera del matrimonio, y constantemente estaba refiriéndose a mis colaboradores, mis hermanos, etc. En el último capítulo de Romanos, Pablo nombra 27 amigos,
con alguna palabra especial como referencia de cada uno de ellos. La iglesia de hoy, la iglesia debiera dar mayor crédito a la opinión de Pablo de que la persona soltera goza de más flexibilidad y menos ansiedad. La opinión tradicional y las expectativas de matrimonio, especialmente para los pastores, misioneros y principales líderes de la iglesia, debiera examinarse a la luz de la exhortación de Pablo de que es mejor quedarse soltero por razones del servicio en el ministerio. Para atenuar este punto, debemos notar que el mismo apóstol Pablo era soltero cuando escribió esta advertencia. Es muy extraño que, conociendo que Pablo prefería una vida de soltero para él y los demás, muchos líderes de iglesias le hayan puesto como máxima autoridad de la idea del marido de una sola mujer, para ministros que reciben credenciales y para el nombramiento de diáconos y ancianos. 1 Timoteo 3:12, Tito 1:6. El hecho de interpretar esta frase de ese modo elimina a las mujeres y a todos los solteros. Esto aún eliminaría a Pablo, Jeremías, Juan el Bautista, Jesús y otros. Conceptos erróneos acerca de la soltería en día. Existen en la iglesia muchos conceptos erróneos comunes acerca del soltero, de los que afectan al ministro en tal condición, debido al énfasis dado por la iglesia en el matrimonio y la familia. Pareciera que estos malos conceptos están más acentuados en la iglesia que en el resto de la sociedad. Esto ha traído como resultado la falta de énfasis de los adultos solteros. Las siguientes malas interpretaciones parecen ser las más comunes. 1. Un ministro soltero no puede ser tan completo o espiritualmente maduro como el ministro casado Paul, nunca casado editor, escritor y administrador en la Oficina Nacional de las Asambleas de Dios, afirma con convicción que él ha sido llamado a una vida de celibato. Aún así, dice la pregunta, ¿por qué no está casado? Fue hecha en mi entrevista de ordenación. Silvia, una misionera en las Asambleas de Dios, que nunca se ha casado, menciona el asunto también. Debido a asuntos de madurez, a menudo existe un mayor nivel de confianza en aquellos que son casados. Un adulto soltero debe probar por su conducta que es una persona íntegra, madura y responsable. El apóstol Pablo, en Colosenses 2:10, habla acerca de estar completo cuando dice: vosotros estáis completos en él. El matrimonio no tiene nada que ver con estar completo. La mayoría de las personas conoce a adultos solteros que están completos y maduros espiritual y emocionalmente y en sus relaciones. Por otra parte, la mayor parte de la gente conoce a adultos casados que no están completos ni maduros en los aspectos ya mencionados. 2. Los ministros solteros tienen más tiempo que los ministros casados. Algunos casados piensan que la gente soltera dispone de más tiempo para ellos mismos. Aunque es cierto que un adulto soltero no requiere invertir su tiempo en satisfacer las necesidades de un cónyuge, también es cierto que todos los múltiples deberes domésticos, tales como la limpieza, el lavado, el pago de cuentas, las compras y las decisiones deben ser cumplidos sin la ayuda de un cónyuge. Por lo general, dos pueden hacer más que uno. Vicky, nunca casada, ministro de adultos solteros, se identifica con esto. Hay veces en que le recuerdo que si los deberes cotidianos han de ser ejecutados, seré yo quien los realice. Sin embargo, los hijos son una inmensa responsabilidad y pueden consumir el tiempo de las personas casadas, pero cabe considerar que muchas personas solteras también tienen hijos. 3. Los ministros solteros son una amenaza para los adultos casados. Como pastor de adultos solteros, un buen número de ellos me ha contado del modo en que han sido ignorados, excluidos y puestos en situaciones incómodas por adultos casados que los han considerado una amenaza. Las personas casadas pueden ponerse celosas cuando su cónyuge desarrolla una relación de trabajo con alguien soltero. Como resultado de esto, muchos pastores o ministros casados procuran mantenerse alejados de ministros solteros del sexo opuesto. John, un pastor soltero para adultos solteros, explica: por ser un ministro soltero, sus esposas han parecido muy incómodas conmigo. No ha habido ninguna clase de confrontación directa, ni quejas de haber actuado indebidamente. Aún así, he recibido un trato mucho más distante que el que reciben mis colegas casados. Todos los cristianos deben procurar amarse con el amor ágape. Un ministro casado puede ser tan culpable como un pastor soltero de actuar impropiamente. La calidad moral no está determinada por el estado civil. 4. Los ministros solteros tienen menos problemas que los ministros casados.
Es muy probable que los ministros solteros tengan más problemas que los casados, porque no tienen un compañero que les asista con sus responsabilidades diarias. Las decisiones del diario vivir deben ser tomadas solo por el individuo. Coyen, una pastora soltera para adultos solteros, explica: cuando llego a casa, no tengo alguien con quien hablar, nadie con quien compartir cargas. 5. Los ministros solteros quieren casarse. Adultos casados con buenas intenciones son los que generalmente mantienen esta actitud, sin intenciones de agraviar, presumir o presionar. Muestran preocupación y a veces la expresan con un comentario o pregunta hecha de tal modo que incomoda al ministro soltero. Hay muchos adultos casados que disfrutan ayudar a los solteros a encontrar a la persona correcta. Aunque es cierto que la mayoría de los adultos solteros desean casarse algún día, no necesitan que se les recuerde que están solteros o que se les ayude a encontrar la persona que Dios tiene para ellos. Dios es completamente capaz de revelar esa persona a su manera y en su tiempo. Hay algunos adultos solteros que no sienten la necesidad o deseo de casarse. Coyen ilustra esto diciendo: algunos solteros no son llamados a casarse y quedarse soltero está bien. Muchas personas son felices de este modo. No presione a la gente a encontrar pareja. Lección 3.3. La perspectiva de la pastora. A través de la historia de la Iglesia ha habido mujeres que han respondido al llamado de Dios al ministerio. Ellas no solo enfrentan los mismos desafíos que los varones en el ministerio, sino muchos otros que son únicos a su género. Uno de los más grandes desafíos es encontrar un lugar donde servir. Aunque las asambleas de Dios tienen un extenso historial de llevar a cabo la ordenación de mujeres, muchas congregaciones tienen dificultad en recibir a una mujer como pastor. Aquellas mujeres suficientemente afortunadas de encontrar un lugar donde servir deben balancear las demandas del ministerio y el hogar. Al prepararse para el ministerio pastoral, no importa si es hombre o mujer, es importante entender la base bíblica para el ministerio de la mujer y tener un espíritu de cooperación. La base bíblica para las mujeres pastores, dos ministros, la doctora Deborah M. Gill y la doctora Bárbara L. Cabanés, presentan la base bíblica para el ministerio de la mujer. El material de esta sección es un resumen de sus declaraciones. Es muy común que la gente, incluso los cristianos, tengan diferentes opiniones acerca de las mujeres como líderes. Muchas de estas diferencias se basan en el trasfondo cultural o la instrucción recibida, en vez de la comprensión de lo que la Biblia enseña. Muchas veces las personas buscan material de lectura que esté de acuerdo con su cultura, para así tomar una posición en contra del ministerio y liderazgo de la mujer. La Biblia nos dice que el hombre y la mujer fueron creados a la semejanza de Dios. Ambos cayeron, y ambos pueden ser igualmente redimidos. En oposición al diseño divino, ha sido la caída en pecado lo que ha ocasionado falsas diferencias jerárquicas entre los sexos. El ejemplo y las enseñanzas de Jesús confirman que Él vino a cambiar los efectos de la caída, trayendo perdón para toda falta y libertad de la opresión impuesta por otros. En el mundo judío y grecorromano del primer siglo, donde las mujeres eran consideradas de menos valor que los hombres, el trato de igualdad que Jesús le dio a las mujeres fue revolucionario. Su ministerio alcanzó indistintamente a hombres y mujeres. Sus enseñanzas eran dirigidas igualmente a hombres y mujeres, y su doctrina se aplica a hombres y mujeres en forma idéntica. Fue el modelo de Jesús lo que inspiró a la Iglesia primitiva a permitir en forma notable el liderazgo de la mujer. El Nuevo Testamento describe varias formas en que las mujeres participaron en el ministerio y el liderazgo dentro de la Iglesia del primer siglo. Fue a mujeres que se les encomendó que testificaran de la resurrección de Cristo. Dorcas fue discípula, las 4 hijas de Felipe profetizaban, y Evodia y Síntique fueron colaboradoras de Pablo. Entre las 10 mujeres de gran estima que Pablo menciona en Romanos 16, 1, 7, 12, 13, 15, Febe, Cloé y Priscila eran probablemente pastoras y Junias era un apóstol. Como se ve en estos pasajes, el apóstol Pablo apoyaba en forma notable el ministerio de las mujeres. Hay solo 2 pasajes escritos en sus epístolas, 1 Corintios 2 y 34, 35 y 1 Timoteo 2 y 11, 12, en donde parece limitar el ministerio y liderazgo de la mujer. Interpretar estos pasajes como prohibición del liderazgo y ministerio de la mujer haría que Pablo se contradijera. Estas prohibiciones no son universales,
más bien se refieren a problemas locales que necesitaban corrección. Entonces, ¿cuáles eran los problemas locales y cómo se aplica este texto a nuestra realidad de hoy? En 1 Corintios 2 y 34, 35, Pablo pidió que las mujeres recién convertidas cesaran de hacer interminables preguntas que interrumpían el servicio de adoración, que no se estaba dirigiendo a las mujeres que poseían un ministerio. La aplicación de este texto para los lectores de todos los tiempos no es de prohibir el liderazgo femenino, sino encarecer que se haga todo decentemente y con orden. En 1 Timoteo 2 y 11:12, Pablo estaba silenciando a una mujalsa maestra en Éfeso. La verdad perenne de este pasaje es que se debe prohibir no la enseñanza de mujeres maestras, sino la de falsos maestros en general. El problema en Éfeso no era un asunto de género, sino de engaño. La posición de las asambleas de Dios en cuanto a las pastoras desde su primer concilio general en 1914, las asambleas de Dios ha reconocido el papel de la mujer en el ministerio y autorizó su ordenación. Su primera afirmación constitucional incluía un artículo en los derechos y deberes de la mujer. En ese tiempo, aunque había muchas mujeres pastoreando iglesias asambleas de Dios, la declaración original permitía la ordenación de mujeres solo como misioneras y evangelistas. Sin embargo, en 1935, el Concilio General afirmó de manera específica que la mujer podía servir como pastor, así como evangelista. Desde entonces los reglamentos han mantenido y aún fortalecido esta posición. Artículo B. Ministerios, sección 2. Requisitos básicos. Elegibilidad de las mujeres. Las escrituras enseñan claramente que mujeres capacitadas y que han recibido el llamado divino pueden también servir en el ministerio de la palabra. Las mujeres que poseen los requisitos para credenciales ministeriales son elegibles para el grado de credenciales que sus calificaciones permitan, cualquiera sea éste, y tienen el derecho de oficiar las ordenanzas de la Iglesia y pueden servir en todos los niveles ministeriales y o en el liderazgo de distrito y concilio general. Además de esto, el presbiterio ejecutivo asignó a la Comisión para la Pureza Doctrinal la tarea de preparar un documento con su posición respecto del ministerio de la mujer. Tal documento, adoptado por el Presbiterio General en agosto de 1990, sirve para reafirmar la posición histórica y constitucional de las asambleas de Dios concerniente al ministerio de la mujer. La teología histórica enseña que las declaraciones eclesiásticas oficiales se hacen sobre la base de asuntos que han sido debatidos. De este modo, la existencia misma de un reglamento y una declaración posicional referente al ministerio de la mujer muestra que esto ha sido un asunto considerado en las asambleas de Dios. La posición de las asambleas de Dios tiene sus raíces en la teología pentecostal. En estos últimos días, desde el Pentecostés hasta la segunda venida, el Espíritu Santo se está derramando libremente sobre toda persona. El Nuevo Testamento enseña que el Espíritu Santo equipa a toda persona para servir a Dios. Describe a la mujer como plena participante en los servicios de la Iglesia, receptora por igual de dones espirituales y líder a todo nivel ministerial. Para ser una verdadera Iglesia del Nuevo Testamento, los cristianos deben acoger a todos aquellos que Dios llama y dota para servir. Las mujeres ministras han enfrentado muchos desafíos. En los inicios de las asambleas de Dios había un gran número de mujeres evangelistas, pastoras y misioneras. Mujeres ministros abrieron muchas puertas para el Evangelio en el extranjero y fundaron cientos de iglesias en los Estados Unidos. En contraste con ese periodo, sin embargo, el total de mujeres con credenciales ministeriales es significantemente bajo comparado con el número total de ministros con credenciales. Aunque en el presente el número total de mujeres con credenciales se está elevando, lamentablemente solo una minoría de mujeres ministras son ordenadas. La obediencia semejante a la de Cristo con un espíritu de cooperación. Todos los llamados a servir al Señor enfrentarán desafíos. Para una mujer es muy posible que haya ocasiones en que los desafíos sean mayores, pero si Dios la ha llamado, ella debe obedecer. Las pastoras deben mantenerse en comunicación, porque las relaciones de amistad son muy importantes. Cada pastora necesita tener amigas que sean pastoras y ministros con quienes pueda compartir sus experiencias. Necesita relacionarse con otras mujeres que sean líderes.
Las mujeres necesitan apoyarse unas a otras al ir avanzando en áreas de liderazgo en las cuales no han sido aceptadas tradicionalmente. Una pastora organizó un grupo de apoyo mutuo de 5 pastoras principales de diferentes denominaciones en su ciudad. Estas pastoras desarrollaron ricas y gratificantes relaciones entre sí. Ser una minoría puede traer soledad, pero tener amigos es una gran ayuda. Las pastoras deben también tener acceso a recursos de ayuda. El conocimiento de la verdad nos capacita y aprender de otros nos puede dar nuevas fuerzas. Hay muchos sitios web, revistas y circulares que contienen una fuente de riqueza en consejos y motivación para los pastores. Varios distritos de las Asambleas de Dios en los Estados Unidos se han tornado activos en apoyar a la mujer en el ministerio. Algunos de estos han establecido confraternidades de mujeres con credenciales. Otros ofrecen una sesión especial para nuevas mujeres candidatas a ministros en sus escuelas ministeriales, y otros ofrecen compañeras de oración y oportunidades de discipulado. Los cristianos en general pueden apoyar a la mujer que ha sido llamada por Dios a servir como pastora, siguiendo estos 7 pasos. 1. Establecer la legitimidad de su llamado con la palabra de Dios. 2. Confirmar la autorización de su llamado en acuerdos de la denominación. 3. Inspirarla a responder a su llamado usando modelos o ejemplos del pasado. 4. Facilitar el cumplimiento de su llamado con mentores del presente. 5. Expresar apoyo personal al llamado de esta mujer a través de palabras de ánimo y ejemplo. 6. Contribuir a la realización de su llamado proveyéndole oportunidades de servicio. 7. Orar para que el Señor levante obreros y tener cuidado de no rechazar a aquellos que Dios llame. Dentro de la comunidad cristiana hay diferentes opiniones en cuanto al pastorado de mujeres. Todos los cristianos, especialmente los líderes, deben poner cuidado en no ser motivo de desánimo o negativismo. Si el enemigo puede amargar la vida del creyente, puede hacer nuestros ministerios completamente ineficaces. Como siervos de Cristo, los pastores deben respetar a sus colegas, hombres o mujeres. Lección 3.4. El pastor como padre, un pastor no tiene mayor responsabilidad que la instrucción espiritual de sus propios hijos. El éxito en esta área refleja la habilidad del ministro para dirigir su congregación. Si los pastores no hacen esto, Pablo pone en duda su aptitud para ser pastores. Él dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. La historia y las escrituras guardan registro de historias de grandes hombres que fallaron en la crianza de sus hijos. El sacerdote Elí, el profeta Samuel y el rey David son 3 ejemplos. De un Samuel 2:12 dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Los hijos de Samuel no fueron mejores, porque no anduvieron los hijos por los mismos caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. No hubo hijos que causaran mayor dolor a su padre que los hijos de David. La historia de su familia entristece el corazón. Amnón, el hijo de David, violó a su media hermana, Tamar, lo cual provocó un escándalo en el palacio. 2 años después, Absalón, el hermano de Tamar, mató a Amnón. Más tarde, Absalón dirigió una revuelta contra su padre, David, quien tuvo que escapar de Jerusalén con el corazón destrozado. Aunque Elí, Samuel y David fueron hombres piadosos, su fracaso como padres dejó una sombra sobre su éxito. La Biblia no dice mucho acerca de cómo era su relación con sus hijos, pero el lector puede discernir algunos de sus errores. Por ejemplo, Elí no disciplinó a sus hijos. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Samuel estaba demasiado ocupado. Parece ser que Samuel se entregó de lleno al servicio del Señor a expensas de sus hijos. Los fracasos de David fueron más evidentes. Traicionó la confianza de sus hijos cuando cometió adulterio con Betsabé y luego mandó matar al esposo de ella. Desde aquel momento, sus hijos no podían respetarlo más. De ejemplos como estos, podemos aprender varias importantes verdades. Ponga como prioridad a la familia. Aparte de nuestra relación con Dios, nada es más importante que nuestra relación con nuestra familia, incluyendo nuestros hijos. Si los perdemos, cualquier otra cosa que logremos de alguna manera estará empañada. Cuando nació mi hija Lea, yo tenía 23 años. Si yo hubiera sabido entonces lo que ahora sé, habría estado aterrorizado. Yo no comprendía del todo entonces que mi relación con Lea
le daría forma a la manera en que ella se relacionara con su Padre Celestial, puesto que ella atribuiría inconscientemente a Dios las fortalezas y debilidades que viera en mí, su Padre terrenal. Ni comprendía que mis palabras conformarían en ella su autoestima, dándole confianza para ir tras sus sueños o aprisionándola en una condición de inferioridad. Yo no tenía idea de lo importante que podía ser el don de mi presencia, o lo mucho que ella dependería de mi consejo y guía. El día en que Lea nació yo era muy ingenuo para entender que me estaba embarcando en la tarea más importante de mi vida. Ocúpese de la instrucción espiritual. La instrucción espiritual no sucede así como así, requiere de paciencia y persistencia. Tenemos que empeñarnos en ella. Toda instrucción debe estar basada en la palabra de Dios. Dios instruyó a los padres en el antiguo Israel con las siguientes palabras: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Lo primero que debemos enseñar a nuestros hijos es amar a Dios. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esto es tan importante para nuestros hijos como para nosotros. Luego debemos enseñarles no solamente a confiar plenamente en el Señor, sino también a obedecerle. El autor de Eclesiastés recomienda: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Los niños nacen con un deseo de aprender, pero cada uno es único. Animarles a preguntar y tomar el tiempo de responderles es muy importante para muchos niños.